Y qué hermoso saber que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Y que no es una ocurrencia nuestra. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, va a decir algo tremendo, que nosotros somos vasos de barro. Y que dentro de estos vasos de barro tenemos la gloria de Dios. Para que todo lo que hagamos no sea nuestro, sino por el poder del Dios que vive en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bueno es saber que tengo al Espíritu Santo en mí, que la gloria de Dios, el poder de Dios habita en mí. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes. Tráenos revelación escritural profunda que nos abra la mente y el corazón para poder caminar manifestando tu gloria, Señor. Esa gloria que portamos dentro nuestro. Padre, toca nuestros corazones, nuestros oídos, para que tu palabra penetre en nuestras vidas. Amén. Claro, cuando uno lee esto es hermoso. Somos portadores de la gloria de Dios. Simplemente somos vasos de barro, porque ¿se acuerdan que del polvo fuimos hechos, del barro fuimos hechos? Pero lo que hay dentro nuestro ahora es divino. ¿Y para qué nos va a servir esto? Cuando uno lee después el versículo 8, escuche, versículo 8 dice, miren, ustedes van a estar atribulados en todo, mas no angustiados. Ustedes se van a ver en apuros un montón de veces, pero no van a estar desesperados. Versículo 9, miren, los van a perseguir. Van a estar perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Y por qué va a pasar esto? Por lo que portamos. Por lo que portamos un montón de veces. Vamos a salir adelante. Porque si no portáramos la gloria de Dios, muchas veces vamos a ser destruidos, abatidos, derrotados. Pero vamos a salir adelante por lo que portamos. Amén. Bueno, hoy les quiero contar una historia y a ver si descubren esto y la letra de la canción, porque la letra de la canción me mostró dos cosas. Una, que somos portadores de la gloria de Dios. Y lo segundo que quiero y que lo vamos a descubrir también en esta noche, que hablamos un lenguaje del cielo, el poder de la palabra, del cielo en nuestras vidas. Porque vos no vas a hablar sin palabra de Dios si no la aportas. Y hoy van a entender por qué a veces necesitamos estudiar la Biblia, porque es lo único que nos va a salvar, una palabra de Dios. Una palabra de Dios en nuestras vidas puede cambiar nuestro destino. Amén. Hoy quiero hablarte de la vida de David. David tenía una vida tranquila. Tranquila. Hasta que te conocí. Así era, ¿no? ¿No era así? Yo vivía tan feliz. Hasta que te conocí. Bueno, David vivía bien tranquilo y feliz hasta que lo ungieron para ser rey. Hasta que tuvo la gloria de Dios, la unción de Dios en su vida. Ahí empezó el rechazo. ¿Y ahora quién te crees? Rechazo de los hermanos. ¿Para qué has venido aquí? Empezaron los celos. Empezó la envidia.
y empezó la persecución. ¿Lo entendió? O como me decía una hermanita, hasta que acepté a Cristo, hasta que vine a la iglesia, yo vivía muy tranquilo. Pero desde que vengo a la iglesia me pasa de todo, pastor. ¿Nunca han escuchado eso? Es porque a veces no entiendes, no honras lo que portas. No honras lo que portas. Si yo pregunto, ¿quién tiene a Cristo en su corazón? ¿Quién es templo o casa del Espíritu Santo? Yo van a decir todos. ¿Honran eso? ¿Honran que Dios vaya con ustedes a todo lugar? Si honraran, no lo harían participar de ciertas cosas, de ciertas conversaciones, no lo harían ver algunas cosas, no tendrían ciertas actitudes. ¿Honramos lo que portamos? Porque si no aprendemos a honrar lo que portamos, así nos va. Porque entonces cuando estemos atribulados, perseguidos, bueno, nos van a pegar una paliza y no nos vamos a poder levantar. Pero si vos honras lo que llevas adentro, ahí te va a levantar esto. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Bueno, David, hasta que no tuvo la unción, era como que vivía tranquilo. ¿Está entendiendo? Que a usted no lo persiguen por lo que usted es. A usted lo van a perseguir por lo que usted porta. A usted no lo van a perseguir por lo que usted es, sino por lo que usted está portando adentro. A mí no me persiguen porque soy Antonio Sayek o lo que era en mi pasado o por lo que soy humanamente. A mí me persiguen por la unción que Dios ha puesto sobre mi vida. Y a usted también. Los ataques vienen por lo que usted porta. ¿Y usted sabe qué es? Un portador de la gloria de Dios. Antes éramos solo vasijas de barro. Hoy somos vasijas de barro, pero que portamos la gloria de Dios. ¿Lo está entendiendo? Que somos portadores de la gloria de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, en el versículo 6, se lo voy a leer. Aconteció que cuando volvía de matar a Goliat, volvía David junto con Saúl y salieron las mujeres de la ciudad cantando, danzando para recibirlo al rey y a David. ¿Y qué hacían? ¿Cómo lo recibían? Con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y danzaban y cantaban y empezaron a cantar y decía, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínate el rey Saúl con su inseguridad. Se enojó en gran manera y le desagradó todo lo que se estaba diciendo. ¿Cómo a este mocoso le dicen sus 10,000 y a mí solo 1000? Lo único que falta es que quieran que él sea el rey. Denle el reino. Y desde aquel día, ¿qué día? El día que se había activado la unción que portaba. Porque lo que mató al gigante no fue la piedra, sino el espíritu que dirigía la piedra. El poder de Dios obrando a través de un muchacho. Se activó la unción que portaba, que es la que cuando se activa, cuando te persiguen, es la que se activa cuando te caes para levantarte. Es la que se activa para defenderte. La activación de lo que portas. Pero si no honras lo que portas,
difícilmente se te active cuando lo necesites. Lo vuelvo a decir, difícilmente se te active cuando estés en problemas. Tienes que saber honrar lo que portas dentro. Pero a veces lo manoseamos. Vivimos de la apariencia, venimos a la iglesia. Tratamos de saludar como cristianos, pero no hablamos con el Espíritu por días. No leemos la palabra, no tenemos intimidad, no adoramos cuando están cantando. Pero ¿sabes qué? David tenía intimidad. Cantaba canciones en la soledad mientras cuidaba las ovejas. Él estaba ahí. ¿Con quién hablaba? Con el Espíritu. Y vemos ahí que le aparecieron los celos a Saúl. Desde aquel día, versículo 9, no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día ya no le cayó nunca más bien. Mira, hay gente a la cual de un día para el otro no le vas a caer bien. Pero no es por lo que sos, es por lo que portas. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, tomó a Saúl y empezó a desvariar en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía una lanza en las manos. Arrojó Saúl la lanza diciendo, te clavaré en la pared, David. Pero David evadió 2 lanzazos. Mas Saúl empezó a estar temeroso de David por cuanto Jehová estaba con David y se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. La gloria se aparta cuando no la honras. Versículos 28 y 29 del mismo capítulo. Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija lo amaba, su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Y por qué se convirtió en un enemigo? ¿Qué había hecho David? Nada. Pero tenía celos, tenía envidia de lo que portaba y de lo que él ya no portaba. ¿Por qué estás aquí en la plataforma? Yo debería estar, pero lo perdiste. Saúl se llena de envidia, de celos, y se convirtió en el enemigo de David. Y de allí en más lo quería matar. Samuel 19:1. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saúl va a dar una orden. Maten a David. Lo quiero muerto. No lo puedo ver, no lo aguanto, lo quiero muerto. ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho David? Nada, nada. Mire, muchas veces no necesitas hacer algo para que te persigan. A veces no necesitas hacer algo para que hablen de vos o para que te envidien o te tengan celo. La gente te va a tener envidia, va a hablar de vos, va a tener celo, sin que hagas nada, simplemente por lo que cargas adentro. Lo que pasa es que cargas dentro del vaso de barro que sos un tesoro del cielo, la gloria de Dios. Y eso es suficiente para que te envidien. Yo he tenido hermanitos que me han dicho, pastor, me envidian.
y yo no tengo nada, agata llego a fin de mes, no tengo agua. ¿Qué me pueden envidiar? Lo que portas. El don, la gloria, la unción que Dios te ha dado. Me envidian mi marido, miren ¿cómo lo pueden envidiar? Lo envidian, porque ellas están solas. Miren, la gente no necesita un motivo o que tengas a Brad Pitt para envidiarte. Te envidia por lo que portas. No es por lo que tienes material, es por lo que portas. Aunque no hagas nada, aunque no tengas nada material, pero te van a envidiar por lo que portas. Versículo 2. ¿Me van siguiendo? Quedado trabado ahí. Primera Samuel, estoy 19:2. Y dio aviso a David, Jonatán, diciendo: Saúl mi padre quiere matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate oculto y escondete. ¿Qué le dijo? Escondete. Mi papá quiere matarte. Escondete. Pensemos un poquito. ¿David era un guerrero? Sí. ¿Había matado osos y leones hambrientos y le había quitado la presa de sus garras? Sí. ¿Había matado a un gigante, al gigante Goliat? Sí. ¿Iba a la batalla y mataba a muchos filisteos? Sí. ¿Cuánto creen que le hubiera costado pelear y matar a Saúl? Nada. Nada. Pero ¿sabes qué? Hay guerras que Dios va a permitir, pero no para que vos las pelees. Hay enemigos que Dios va a permitir que entren a tu vida. Y hay batallas que va a permitir que te sucedan, pero no son para que usted las pelee. David nunca peleó con Saúl. David nunca peleó con Saúl. Y porque no tocaré al ungido de Jehová, no me venga con eso. Porque cuando te están persiguiendo para matarte, a veces uno reacciona, y más cuando puedes pelear y vencer. Pero él nunca peleó con Saúl. ¿Por qué? Porque él sabía que no era su batalla. La razón por que Dios nunca lo puso a pelear a David con Saúl es porque no era para él esa pelea. Muchas veces nosotros nos desenfocamos porque peleamos batalla que Dios nunca nos mandó a pelear. A veces nos metemos en problemas y en líos y en discusiones entre un matrimonio y después termino mal yo que soy el metido porque el matrimonio se arregla. Dios no me mandó a pelear esa batalla ni a meterme en el medio de esa batalla. ¿Y por qué me meto? Porque me desenfoco, porque no tengo relación con lo que porto. Reacciono como carne y no en el espíritu. O sea, ¿alguna vez te has metido en algo que no te tenías que meter? ¿En peleas que no te tenías que meter? Mira, hay enemigos que te van a perseguir y Dios lo va a permitir. Dios va a permitir que te persigan, pero no son para que nosotros los peleemos. Porque Dios va a poner enemigos y guerras para que Él pelee por ti. Ahora la cosa es si nosotros lo vamos a dejar a que Dios pelee por nosotros. Pero la mayoría de las veces nos adelantamos y no dejamos que Dios pelee a nuestro favor. Y así nos va. Y así nos va. Porque a veces hay peleas que parecen fáciles. ¿Para qué lo quiero a Dios? Así lo dijo Josué. Acabo de vencer Jericó. Vamos a Jai, que son chiquitos. Y le pegaron una paliza a los chiquitos. No es lo mismo pelear sin Dios que con Dios peleando a tu favor.
Hay enemigos que tú podrías vencer. Hay enemigos que tú podrías vencer. ¿Cuántas veces has dicho, ay, qué gana de contestarle? Si yo hablo, queda callado, no habla nunca más en su vida. ¿Cuántas veces no has tenido ganas de pegarle una piña? ¿Sí o no? ¿Cuántas ganas de pegarle una piña? Y Dios dice, cállate, no reacciones, no hagas nada. ¿Y qué haces vos? ¿Obedeces? ¿O lo mismo hablas? Nosotros los hombres hemos aprendido a callar. Porque hay batallas que solo Dios las puede ganar. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora, volvamos a esta palabra. Escóndete. ¿Sabe lo fuerte que debe haber sido escuchar esta palabra? Anda a un lugar, ocultate, escondete. Anda, escondete, porque mi papá quiere matarte. Imagínatelo cómo suena eso en los oídos de alguien que era un valiente. Que cuando todos los demás pastores dejaban sus ovejas, cuando aparecía un oso o un león, y se escondían tras una roca, él salía y enfrentaba al león y a los osos. ¿Cómo habrá sonado en los oídos de este valiente que cuando Saúl y todo su ejército temblaba de miedo delante de Goliat, él corrió para enfrentarlo? ¿Cómo crees que habrá sentido él? Escondete. Él que era un guerrero. Pero él sabía que hay guerras que Dios pone en tu vida para que Él las pelee, no para que vos las pelees. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Que hay batallas en las cuales tenemos que darle lugar a Dios y no pelearlas nosotros. Porque hay batallas que no son tuyas, son de Dios. Hay cosas que están pasando en tu vida, Dios las está permitiendo, pero es para que Él las resuelva, no vos. Deja que Dios pelee por ti. Pero a veces nosotros ahí nos metemos, nos influencia. No, ¿cómo vas a permitir? Y ya nos calientan la cabeza y ya le metemos. Y actuamos en la carne y después no sabemos cómo hacer marcha atrás. Muchas veces queremos reaccionar. Yo he querido reaccionar muchas veces. Es más, he reaccionado muchas veces. Y así me ha ido. Pero con el tiempo, con los años, he ido aprendiendo a escuchar al Espíritu. A lo que porto adentro. A escuchar que me dice, cállate. No contestes. No pelees. No abras la boca. Y en vez de decir lo que querías, le dices, te bendigo y te vas. Mire, han sido años para aprender a callar. Y en vez de decirle todo lo que realmente merece que se le diga, le dices, te bendigo. Y te vas calladito. Escóndete. Mire, usted tiene que aprender que hay batallas que no se ganan con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ojalá pudiéramos aprender eso, que hay batallas que son espirituales y que solo con el Espíritu de Dios se ganan. ¿Saben con qué la vas a ganar esa batalla? Con lo que portas dentro tuyo. Versículo 4. Jonatán habló bien de David. A Saúl su padre dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti,
y porque sus obras han sido buenas para contigo. No te he hecho nada. Papi, deja de embromar. David no te ha hecho nada. Ninguna cosa he hecho contra ti. Y todas las obras que he hecho para ti han sido buenas. ¿Nunca te has preguntado, che, qué cosa he hecho para que esta gente hable así de mí? ¿Qué cosa he hecho para que esta gente me ataque de la manera que me ataca? ¿Qué cosa le he hecho a esta persona para que me persiga como me persigue? ¿Y sabes qué? ¡Nada! Es por lo que portas adentro. Ay, ojalá que alguien esté entendiendo este mensaje. Muchas veces no has hecho nada y yo me mato buscando. ¿Pero qué le habré hecho? ¿Dónde y cuándo la habré ofendido? ¿Dónde le falté el respeto? No, no le hiciste nada. Le molesta la gloria de Dios que portas. Le molesta a los bichos que ellos tienen. Le molesta a los bichos. La gloria de Dios revoluciona los bichos que tienen adentro. Por eso se vuelven locos. No necesitas hacer nada. Le molesta lo que tienes adentro. Bueno, escucha a Saúl a su hijo, versículo 5, si lo quieren seguir. Yo le voy rápido para que podamos, porque yo voy a predicar el otro capítulo. Así que vamos a ir. Saúl se aplaca y lo invita de nuevo. Bueno, tráelo a palacio, voy a invitarlo a comer. Y de pronto lo quiere matar. Hay gente que un día te ama y al otro día te odia. Conoce gente que hoy está bien con vos, mi amor, y al otro día no te quiero ver, me quiero divorciar. ¿Conocen alguna loca de esas? Yo sé que no hay aquí de esas, pero si hubiera, las reprendemos en el nombre de Jesús. Pero hay gente que un día te ama y sin que hagas nada, al otro día te odia. No me voy a meter en el tema matrimonio, quédate tranquilo. ¿Conoce a alguien así? Que hoy está con vos y mañana está hablando mal de vos. Que hoy te ama y mañana no te puede ver. No hagan tanto silencio porque voy a pensar que Dios le pegó una paliza a alguno. Versículo 8, después hubo guerra entre David y peleó con los filisteos, siguió peleando para cosas. Pero de pronto un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Estando sentado, tomó una lanza mientras David estaba tocando, porque cuando David tocaba el arpa, los demonios se enloquecían. Porque todo lo que tocaba David era para adorar a Dios. Y le tiró el lanzazo. Y la lanza se clavó en la pared. Y de ahí se fue de la presencia. David huyó y escapó aquella noche. ¿Y a dónde fue? Y fue a la casa de su esposa. Fue a la casa de Mical. Y estando ahí con su esposa Mical, que era hija del rey Saúl, por si no lo sabía, Mical le dice, che, mi papá te quiere matar. Pon el versículo 11, por favor. Entonces, Saúl envió un grupo de hombres para que vigilasen y cuando se levante a la mañana, lo maten a David. Entonces su esposa le dice, mi amor, si no te salvas esta noche, mañana estás muerto.
porque te están por emboscar. Mi papá envió gente para emboscarte y matarte. Y Dios le avisa, Mical le avisa, y esa noche David, angustiado, escribe el Salmo 59. A ver si compartimos algo de ese salmo. Poneme el Salmo 59. Así no lo busco yo. Versículo 1. Mire lo que dice. Al músico principal, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. O sea que estoy hablando de esa noche. Usted aprenda a leer en qué momento fueron escritos los salmos por David. ¿Y sabe qué le decía? Líbrame de mis enemigos. Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de los hombres sanguinarios. Pon el versículo 3. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío. Oh, me están persiguiendo y no hice nada. Pero me quieren matar igual. Me quieren matar igual. Pon el versículo 16. 16. Y ahí, bueno, le estoy salteando porque voy rápido. Pero ¿sabes qué? Yo voy a cantar de tu poder. Yo te voy a alabar de mañana tu misericordia. Porque tú sos mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Empieza a reconocer que su refugio, su amparo, su fortaleza, su defensa es Dios. Versículo que sigue. Fortaleza mía, a ti voy a cantar, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Él estaba confiado en Dios. No se olvide que él tenía la fuerza para matar a Saúl. Y posiblemente tenía la fuerza para matar a esos que iban a emboscarlo. Vamos a seguir volvamos a 1 Samuel 19. Entonces, versículo 12, descolgó Mical a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, la puso en la cama, la acomodó como para que pareciera que había un hombre acostado y le puso un pelo de cabra y lo cubrió con la sábana, la colcha o la ropa, como dice ahí, para que pareciera que David estaba durmiendo. Cuando Saúl envió los mensajeros para agarrar y matar a David, ella le respondió, está enfermo, está durmiendo, está en cama. Pero Saúl los volvió a enviar, sáquenlo de la cama porque lo quiero matar. Yo lo voy a matar, tráigamelo. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl le dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a su padre, porque me dijo él, David, que si no lo dejaba ir me iba a matar. Hay momentos que personas van a querer defenderte, porque siempre va a aparecer gente que quiere defenderte. Y hasta van a mentir para hacerlo. Mintió diciendo que estaba dormido, mintió poniendo una estatua, mintió que me dijo que me iba a matar si no lo dejaba ir. Yo he visto a muchas madres y a muchos padres hasta mentir para defender a sus hijos. Y he visto algunas, no le voy a usar el calificativo que me viene a mente, mentir para defender al sinvergüenza que tienen al lado. No sé, porque aquí estamos hablando de una mujer que mintió para defender a su marido. Muchas personas van a querer defenderte y hasta van a mentir para hacerlo. Pero hay situaciones de las cuales solo Dios puede defenderte. Y eso también tienes que aprender.
Hay situaciones donde solo Dios puede defenderte. Y entonces huye. Vamos al versículo 18. Huyó David y se escapó y vino a Samuel. ¿A dónde fue? Al profeta, al hombre de Dios. Fue a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Nayot. En tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en tiempos difíciles, Dios va a poner personas y lugares de refugio. En la Biblia existen ciudades de refugio. Para los que han estudiado un poquito o han leído un poquito, Dios tenía ciudades donde alguien perseguido iba y era un lugar de refugio donde no lo podían sacar. Siempre Dios va a poner personas para que te consuelen. Siempre va a poner lugares de refugio. Nayot. Nayot, entre los muchos significados que tiene, hay uno que me gusta. Lugar de pastos verdes. Lugar de pastos verdes. O sea que Samuel, estando en Ramá, lo toma a David y lo lleva a un lugar de delicados pastos donde Jehová lo va a pastorear y lo hará descansar de la angustia y de la persecución y donde lo va a defender. ¡Wow! Júntate con personas que te lleven a lugares de delicados pastos. Porque hay amigos que en vez de llevarte y te dan consejos, y en vez de llevarte a un lugar tranquilo de descanso, de Dios, de protección, te llevan a donde el diablo se mueve y te mete en más problemas de los que tenías. ¿Alguien entiende eso o no? Busca gente de Dios. Busca gente de Dios que te lleve a Nayot. Dios va a poner personas para que te guíen al lugar correcto en medio de tus problemas. Pero el diablo va a poner gente más interesante que vas a querer confiar más en ellos y que te van a hacer tomar decisiones que van a ser tan equivocadas que después te vas a arrepentir de haber. No sé, ¿alguien alguna vez se arrepintió de haber seguido el consejo de un amigo o de una amiga? En Nayot, en esta ciudad, escuche esto, en Nayot estaba la escuela de profetas de Samuel. O sea que es un lugar profético. Así como Eliseo tenía la escuela de los hijos de profetas, esta es una escuela profética. En Nayot estaba una escuela profética. O sea que es un lugar donde había un mover profético tremendo. ¿Usted sabe lo que es la profecía? Es cuando Dios habla. Es un lugar donde abunda la palabra de Dios. Ojalá que esté entendiendo esto. En Nayot estaba la escuela profética, donde había un mover profético tremendo, donde la unción profética era muy fuerte. El mejor lugar que Samuel podía llevar a David es donde Dios habla. El mejor lugar en el cual puedes estar es una iglesia donde Dios hable. Ojo que no en todas las iglesias Dios habla. Muchas veces hablan los pastores, hablan los líderes. Muchas veces hablamos en la carne. Ay, aquella hermana. Y desde el púlpito uso mi carne y mi sabiduría humana para herir. Porque lo que habló de mí toda la semana, ahora va a aprender. Con esta palabra le voy a golpear la cabeza. No en todas las iglesias se habla la palabra de Dios. Pero en Nayot,
que es un lugar profético. En los lugares proféticos lo que tiene que abundar es la palabra de Dios. Entonces Samuel lo lleva a David donde Dios habla, donde su gloria se manifiesta y donde Dios se mueve con poder. Te lo digo de vuelta, el mejor lugar en tiempos de angustia donde puedes estar es en un lugar donde Dios hable. Porque vas a venir un día en medio de tu angustia y vas a sentir, Dios me habló a mí. Esta palabra era para mí. ¿No te ha pasado que has venido alguna vez y has sentido que la prédica que Dios me da, porque yo no sé quién viene hoy al culto? Yo no sabía que ibas a venir o que iba a venir ellos. Dice, pero Dios, el pastor preparó esta prédica para mí, porque me habló a mí. No, Dios la preparó. Y si te habló a través de esta palabra, es Dios hablándote. Que sabe escuchar. Pero en tiempos de angustia, el mejor lugar para tu refugio, el lugar de delicados pastos, Nayot, es el lugar donde Dios habla. En donde Dios manifiesta su poder y su unción. Versículo 19. Huyó pues David. A ver, ¿dónde estoy? Huyó David y escapó y vino con Samuel en Ramá y le dijo todo lo que había hecho. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Versículo 19. Entonces le van a avisar, che, Saúl, David, el que quiere matar, está en Nayot. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales, cuando iban a buscarlo, vieron una compañía de profetas que hablaban palabra de Dios. Porque profetizar es hablar palabra de Dios. Vio una compañía de profetas que no se olviden que la palabra de Dios es la palabra profética más segura y más confiable que existe. Y estaban ellos profetizando. Y Samuel los estaba dirigiendo, presidiendo. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Ya, imagínate, se cayeron al piso, hablaban en lengua, profetizaban y no pudieron seguir. Cuando Saúl supo esto, envió otro ejército de mensajeros para pillar o matar y traerlo a David. Pero ¿qué pasó? Volvió a suceder lo mismo y ellos también profetizaron. Y volvió una tercera vez a enviar mensajeros. ¿Y qué pasó? También profetizaron. Entonces, versículo 22, Saúl mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Mirá, están allá en Nayot, en el lugar de delicados pastos, en el lugar donde abunda la palabra de Dios. Ahí están. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre Saúl el Espíritu de Dios. Y seguía andando, y mientras iba andando para buscarlo a David, para matarlo, empezó a hablar en lengua, empezó a profetizar, empezó a cantar adoración. Pues estaba profetizando. Estaba tomado por el Espíritu de Dios. Y siguió caminando y no se daba cuenta, pero él iba profetizando. Y cuando llegó a Nayot, que es el lugar donde abundaba la palabra de Dios, una palabra fresca, una palabra de poder, empezó a despojarse de sus vestidos. Y al igual que sus mensajeros, él también profetizó delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y la gente se preguntaba, che, ¿Saúl también entre los profetas? Saúl se entera dónde estaba David y manda un ejército que lo mate. Pero cuando llegan a Nayot, el Espíritu de Dios viene sobre ellos
y empezaron a profetizar junto a la compañía de profetas que estaban siendo dirigidos, enseñados, presididos por Samuel. Manda un segundo ejército y pasa lo mismo, manda un tercero, pasa lo mismo. Decide Saúl ir por sí mismo y le pasa lo mismo. Miren, cuando vos no te refugias en alguien poderoso o en alguien rico o en otra persona, sino cuando aprendes a refugiarte en el lugar donde Dios habla, los que no te quieren, los que te persiguen, van a terminar profetizando a tu favor. ¿Y sabes por qué van a profetizar a tu favor? Porque entraron a tu lugar seguro. ¿Y cuál es tu lugar seguro? El lugar donde Dios habla, el lugar donde Dios gobierna. Porque si en este lugar no gobierna Dios y gobierna el pastor, estamos en el horno. Tiene que ser el lugar donde Dios habla y donde Dios gobierna. Donde Dios dirige esta casa, donde Dios da una visión. Ay. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Así es, cuando vos estás en el lugar Nayot, tus enemigos no pueden prevalecer porque está entrando al lugar donde Dios gobierna. Ay. Así que tus enemigos no van a prevalecer contra ti, porque Dios, tu castillo, tu fortaleza, tu socorro, tu roca fuerte, tu victoria, está contigo. Así que cuando 1000 se levanten, vos no vas a temer, porque Dios va a estar a tu favor. ¿Por qué? Y porque estás en Nayot, porque estás en la casa de papá. Hay personas que han estado hablando mal de ti. Hay personas que te han estado criticando y, como decíamos hace un rato, hasta sin razón. Pero cuando se manifiesten los que portas dentro de ti, wow, empezarán a hablar lenguas y a profetizar a tu favor. Pero se tiene que manifestar lo que portas. Te voy a tirar un principio. Nunca se va a manifestar lo que no honras. Si no honras lo que portas, no se va a manifestar para defenderte. Pero cuando honras, sabes honrar lo que portas. Al Espíritu de Dios, la unción, la gloria de Dios. Tienes temor de Dios por lo que portas, lo respetas. Entonces, los que estaban en tu contra empezarán a profetizar a tu favor. Cuando Saúl entró al lugar donde Dios habla, así que asegúrate de estar en el lugar donde Dios habla. Porque si no estaba en Nayot, a David lo mataban. Pero estaba en el lugar seguro, en el lugar donde Dios profetiza, en el lugar donde Dios habla. Y a causa de la unción que había en el lugar, se despojó ¿de qué? De las armas. Tiró la espada, tiró la lanza, sacó los vestidos, quedó desnudo y empezó a profetizar delante de Samuel. ¿Lo está entendiendo? No sé si queda claro, pero la palabra de Dios tiene que ser tu fortaleza. En los momentos de angustia, de persecución, tienes que tener una palabra profética. Una palabra que está escrita aquí. No una palabra inventada por un ser humano. Una palabra escrita aquí. Tienes que tener una palabra de quien aferrarte. Y si abunda la palabra de Dios, bueno, mayores defensas tendrán tu vida. Por eso, trata de vivir donde Dios habla. Trata de vivir donde Dios habla. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia.
para que sepas cuándo es una palabra de Dios y cuándo es una palabra inventada por el diablo o por cualquier ser humano. Pero si no conocen la palabra de Dios, te van a vender cualquier palabra como si fuera de Dios. Hay un ejemplo que los que están estudiando mi experiencia con Dios lo van a tener este año. Ahí en ese libro, yo me acuerdo que fue uno de los primeros estudios, decía que en Canadá había muchos tipos de dólares canadienses falsos. Entonces la policía no puede estudiar toda la cantidad de billetes falsos, distintos tipos. ¿Qué hacía? Estudiaba el original. Y todo el que no coincidía con el original era falso. Entonces, cuando vos estudias la palabra de Dios, te vienen con una palabra y le dices, ¿dónde está? Y no está, no es de Dios. Aunque sea una palabra linda para tu vida, pero si no está aquí, te la dio un ser humano porque te quiere y te dio una palabra, pero no es una palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sabes que viene de Dios la palabra que te están dando? Porque a mí me dijo un profeta. Bueno, pero hay profetas que a veces porque sos amigo, porque te conocen y saben que vos esperas una palabra y en sus emociones, bueno, le voy a decir algo lindo. Pero es una palabra que sale del hombre y no del profeta. No sale de Dios. Entonces, una palabra que viene de Dios es una protección. Pero vos tienes que saber cuáles son las palabras que vienen de Dios. Porque son las palabras que están aquí las que te van a defender en los tiempos de angustia, en los tiempos de persecución. Pero no solo tienes que conocerla, porque la honra y la activación de la unción es cuando vos vives la palabra. Ay. Y ahí se pone difícil la cosa. Porque hay mucha gente que conoce, pero hay muy poca gente que la vive. Pero te digo una cosa, si vos conoces la palabra y vives la palabra, ningún enemigo te podrá tocar. ¿Qué es lo que pasó ahí? No lo podían tocar. Escucha, te voy a decir algo para que te quede claro. Ni Satanás te puede tocar. No sé si lo entendió. Satanás puede ir contra vos, pero no puede ir contra una palabra de Dios que él puso en tu vida. Satanás no puede ir nunca contra una palabra de Dios. Por eso se fue contra Jesús y Jesús no lo reprendió. No se puso a pelear, simplemente ¿sabes qué le contestaba? Escrito está. Porque el diablo no puede contra una palabra de Dios. Pero si vos no tienes una palabra de Dios, mire, el diablo no puede ir contra una palabra de Dios, pero te puede hacer dudar, te puede influenciar, puede confundir tus emociones y tu mente para que deseches la palabra que tienes de Dios o la cambies por una palabra que Él te da. Pasó con Adán y Eva. ¿Se acuerdan que ellos tenían una palabra de Dios? Y la cambiaron por una palabra del diablo. Y así le fue. Cuando vos desechas la palabra de Dios para refugiarte en una palabra que te gusta más o te atrae más, pero que no es de Dios, vos quedas a merced del enemigo. Y el enemigo te puede tocar a vos, a tus hijos. Por eso nunca cambies una palabra de Dios. Por nada. Por nada. El diablo sabe que si desobedeces la palabra de Dios, estás indefenso. Por eso que es difícil es vivir la palabra, porque cada paso que das viviendo la palabra, el diablo te hace dudar, te dice, mira cómo te persiguen, desde que quieres ser cristiano y vivir la palabra de Dios, mira todo lo que te pasa. ¿Y qué has hecho vos? Nada para merecerte esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero cuando vos estás en Ayot,
cuando estás en el lugar donde Dios habla. Te voy a decir algo. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Esta es una iglesia donde Dios habla. Así que vamos a orar.